5 años atrás. En la ciudad de Bellwood, todo era normal. Las aves cantaban, los niños jugaban, y la gente vivía sus vidas de forma tranquila. En general, la ciudad hacía honor a su título, ya que Bellwood era conocida como la ciudad más normal de los Estados Unidos. Nada fuera de lo normal ocurría en esta ciudad. Pero había una persona a la que no le agradaba esa tranquilidad. Muero de aburrimiento. Nunca pasa nada interesante aquí. Ben habló pesadamente. Pues muérete en silencio, tus quejas no me dejan leer en paz. Gwen habló con enojo. ¿Leer? ¿Que no sabes hacer otra cosa? Sí que eres una nerd. Cállate. Deberías intentarlo, quizás así podrías dejar de ser un bobo. ¿Qué dijiste, tonta? Niños, dejen de estar peleando. Max, quien iba al volante, levantó la voz para detener la pelea de sus nietos. ¿No podrían llevarse bien al menos por una vez? Max habló, mientras soltaba un profundo suspiro. Yo. ¿Llevarme bien con ella? Ni en 1.000.000 de años, abuelo. ¿Sí? Pues el sentimiento es mutuo, tarado. ¿Qué dijiste? Bien, ya fue. Cuando Max estaba a punto de intervenir nuevamente, algo sucedió. De repente, frente a ellos, un camión pasó a toda velocidad, casi chocando el camper de los Tennyson. De no haber sido porque Max alcanzó a frenar a tiempo, probablemente habrían chocado con el camión. El camper frenó bruscamente, por lo que Ben y Gwen se sacudieron violentamente cuando sucedió. ¿Están bien, niños? Max preguntó con preocupación. Sí, eso creo, Gwen respondió. ¿Qué demonios fue eso? Ben preguntó. Inmediatamente después de eso, varias patrullas de policía pasaron a toda velocidad por enfrente del camper. ¿Eso responde a tu pregunta? Gwen habló, mientras el sonido de las sirenas resonaba en el interior del camper. Parece que hay problemas. Max habló. Muy bien. Al fin ocurre algo divertido. Ben exclamó con emoción. Sujétense bien. Max exclamó, mientras aceleraba el camper y se ponía en marcha. Cuando alcanzaron a las patrullas de policía, Ben estaba listo para entrar en acción. Llegó la hora de ser héroe. Ben exclamó con emoción, mientras activaba el modo de selección en el Omnitrix. 4 brazos puede encargarse de esto. ¿Qué? Oye, tonto, ¿de verdad vas a resolverlo a golpes? ¿Acaso no sabes hacer otra cosa? Ignorando a Gwen, Ben levantó la mano y la estampó contra el Omnitrix. Después de un destello verde, Ben se encontró con que en lugar de 4 brazos, el Omnitrix lo transformó en Ultra T. ¿Qué? ¿Ultra T? Oh, vamos. Esto tiene que ser broma. Ben habló con molestia. Oye, genio. Ultra T puede controlar las máquinas. Solo toma el control del camión y no tendrán nada que hacer. Gwen, quien observó el enojo de Ben, habló con molestia. Ah, claro, quiero decir, sí, ya lo había pensado. ¿Puedes acercarme a una de las patrullas, abuelo? Yo me encargo de esto. Apenas terminó de hablar, Ultra T se convirtió en su forma líquida y se filtró por el tragaluz en el techo del camper. Una vez en el techo, Ultra T esperó al momento oportuno para saltar hacia una de las patrullas. ¿Listo, Ben? Max gritó cuando consiguió acercarse a una de las patrullas. Yo siempre estoy listo. Ultra T declaró de forma arrogante. Luego, Ultra T saltó desde el camper hasta una de las patrullas. Rápidamente, y sin perder un segundo, Ultra T continuó saltando de patrulla en patrulla hasta que finalmente llegó a la que estaba más cercana al camión. Mientras tanto, en el interior del camión, los criminales estaban conversando entre ellos. ¿Cuándo vamos a perder a esos idiotas? Uno de ellos preguntó con enojo. Descuiden, solo tenemos que seguir el plan y cuando todo esto haya terminado, seremos ricos. El conductor declaró. Sí, es cierto. En la parte de atrás, los otros 4 criminales observaron el dinero del camión blindado. Lamento arruinarles la fiesta, pero eso no va a suceder. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? De repente, el interior del camión cambió por completo. Las paredes, el techo, incluso el suelo, en todas partes, el color del interior cambió. Ahora todo era de color negro con un patrón de franjas verdes. Así es, Ultra T ya había tomado control del camión, y rápidamente, eliminó la división entre la parte trasera y la delantera. ¿Qué demonios? Obviamente, esto había desconcertado a los criminales. Y en un momento, el volante en las manos del conductor desapareció, y en su lugar, fue reemplazado por la cabeza de Ultra T. Aquel sujeto soltó un grito, al ver aparecer la cabeza de Ultra T de la nada. Luego, se levantó de su asiento con desesperación, como si tratara de huir. ¿A dónde crees que vas? El conductor no debe dejar su lugar cuando está conduciendo.
Ultra T habló con burla, mientras usaba el cinturón de seguridad para regresar al sujeto al asiento del conductor. Luego, devolvió el volante a su lugar. Necesitarás esto para conducir. Después de decir eso, usó el volante para golpear en repetidas ocasiones en la cabeza a aquel sujeto, hasta que quedó inconsciente. Sus compañeros observaron esto con temor. ¿Qué demonios está sucediendo? ¿Qué es esa cosa? ¿A dónde fue? La conmoción no se hizo esperar. Luego, Ultra T mostró su cabeza desde el techo del camión. ¿Me buscaban? Sin perder un segundo, los 4 criminales restantes tomaron sus armas y comenzaron a disparar en contra de la cabeza de Ultra T, quien rápidamente desapareció su cabeza de ese lugar. Mientras todo eso sucedía, en la parte exterior, Ultra T también estaba esquivando hábilmente los autos que habían en el camino. Vaya, parece que están bastante agresivos. Ultra T declaró con burla. ¿Dónde estás, fenómeno? Uno de los criminales gritó con furia. Te ves muy alterado, mejor deberías tomar asiento. Después de eso, usando el cinturón de seguridad del asiento del copiloto, Ultra T atrapó al criminal en el otro asiento de adelante, y seguidamente repitió lo que hizo con el primero y lo noqueó. ¿Dónde demonios está? ¿Alguno puede verlo? Después de eso, uno de los brazos de Ultra T salió desde el suelo, y azotó la cabeza del sujeto en repetidas ocasiones contra el suelo hasta dejarlo inconsciente. Luego de eso, el camión comenzó a dar giros bruscos, sacudiendo a los criminales. La razón era que Ultra T se había desviado por una ruta poco transitada, a través de un callejón lo suficientemente ancho. Aunque había logrado dejar atrás a la policía involuntariamente en el proceso. Tras avanzar por el callejón, y llegar a una calle solitaria, finalmente Ultra T detuvo el camión. Fue entonces que los 2 criminales restantes, ya en un estado de completo pánico, patearon con toda su fuerza las puertas del camión, para intentar escapar de ahí. Y después de lograr su cometido, ambos hombres salieron gritando despavoridos del camión. Sin embargo, ¿a dónde creen que van? Ultra T no los dejaría escapar tan fácilmente. Ultra T extendió un par de extremidades parecidas a tentáculos desde el interior del camión y los arrastró adentro nuevamente. Después de un par de gritos desesperados, y de que el camión se sacudiera violentamente, Ultra T finalmente se retiró del camión. Bien, eso fue fácil. Entonces, las sirenas de las patrullas comenzaron a resonar en las cercanías. Como si eso fuera una señal, al mismo tiempo, el tiempo del Omnitrix llegó a su límite y el reloj comenzó a parpadear con una luz roja. ¡Oh no! Al ver que se le acababa el tiempo, y que la policía se acercaba, Ultra T comenzó a buscar un lugar donde esconderse para no ser descubierto regresando a su forma humana. Por aquí, tonto. La voz de Gwen lo llamó desde el final de la calle. Cuando Ultra T volteó, lo que vio fue a Gwen parada en la puerta del camper. Sin perder un segundo, Ultra T corrió hacia el camper mientras el sonido de las patrullas estaba cada vez más cerca. Cuando las patrullas estaban a punto de llegar y el Omnitrix estaba a punto de regresarlo a su forma humana, Ultra T saltó directo al interior del camper. Cuando regresó a su forma humana, Ben quedó tirado de cabeza, apoyado contra la estufa del camper. Inmediatamente después de que Ben entró, Gwen cerró la puerta, y Max arrancó el camper inmediatamente, saliendo de aquel lugar, justo antes de que las patrullas llegaran. Al revisar el camión blindado, lo único que la policía encontró, fue a los criminales noqueados en el interior. Mientras tanto, después de haberse levantado, Ben se sacudió el polvo de encima. Buen trabajo, Ben. Lo hiciste bien por tu cuenta esta vez. Max lo felicitó. Gracias, abuelo. Eso fue un paseo por el parque para mí. Espero que ahora te entre en la cabeza que la fuerza bruta no es la solución a todos los problemas, tarado. ¿Quieres callarte, tonta? Solo estás celosa de lo genial que soy. Ben habló con arrogancia. Bien, ya es suficiente, no más peleas por hoy, niños. Max intervino. Ahora debo llevarlos a cada uno a su casa. Sin embargo, en ese momento, las ventanas del camper se sacudieron violentamente mientras una desagradable sirena hacía eco en las calles. En ese momento, Max detuvo el camper en la calle solitaria por la que estaban pasando. ¿Qué es eso? Ben preguntó con confusión. Al escuchar ese sonido, la expresión en el rostro de Max cambió por completo, y fue entonces que pensó con preocupación. ¿Acaso eso es? Después de la sirena, resonó una voz mecánica que pausaba después de cada palabra, probablemente para poder entenderla. Esto no es un simulacro. Esto no es un simulacro. El premonitor ha sido observado. Se predijo la ocurrencia de un terremoto espacial.
Personas en los alrededores, por favor vayan al refugio más cercano, inmediatamente. Repito, la alarma de terremoto espacial. Max habló con preocupación. En ese momento, un sudor frío recorrió la cabeza de Max. ¿Terremoto espacial? Ben parecía no entender la situación. ¿Qué acaso no lo entiendes, bobo? Es lo que destruyó el centro de Eurasia hace 25 años. Tenemos que hacer simulacros de terremoto espacial todas las semanas en la escuela. ¿No prestas atención en la escuela o tu cerebro es demasiado pequeño para entenderlo, tarado? Gwen explicó con enojo. ¿Qué? Eso nunca había pasado antes, pensé que solo eran un mito. ¿De verdad son reales? También se suponía que los alienígenas eran un mito y sin embargo, te conviertes en ellos a diario. Mientras sus nietos continuaban discutiendo, Max parecía no prestarles atención. Sin embargo, en este momento, Max estaba conmocionado. ¿Un terremoto espacial, justo ahora? Pero no había ocurrido uno desde hace 25 años. ¿De verdad, esto está sucediendo? En su mente, los pensamientos lo abrumaron. Así que todo volvió a comenzar. Murmuró en voz baja. Mientras Ben y Gwen seguían discutiendo, en un momento, Gwen sintió algo extraño. Después de todo, era extraño que su abuelo no hubiera frenado su pelea, además del hecho de que seguía sin volver a encender el camper. Entonces, ignorando a Ben, quien le estaba haciendo muecas, Gwen preguntó. ¿Sucede algo, abuelo? Fue entonces que la pregunta de Gwen logró que Max regresara a la realidad. No es nada, todo está bien, Gwen. No tienes de qué preocuparte. Al escuchar su respuesta, incluso Ben se sintió extrañado, así que dejó de lado la pelea. ¿Seguro? Porque no suenas muy bien, abuelo. Cambio de planes. Debemos ir a un refugio. Los llevaré con sus padres cuando todo esto termine. Después de decir eso, Max arrancó el camper de nuevo. ¿De qué estás hablando, abuelo? ¿Por qué de repente estás tan nervioso? Ben parecía desconcertado. Ben, quizás tengas el Omnitrix. Pero hay algo que debes entender, un terremoto espacial es una fuerza imparable de la naturaleza, no es algo a lo que simplemente puedes vencer en una pelea. Debemos ponernos a salvo. Max habló. ¿Acaso sabes algo que nosotros no, abuelo? Gwen preguntó. ¿Otra vez vas a guardarnos secretos? Ben habló con molestia. Entonces, Max detuvo el camper, se levantó del asiento del conductor, y observó con una mirada seria a Ben y a Gwen. Niños, el primer terremoto espacial acabó con 150 millones de personas hace 25 años, fue el peor desastre en la historia de la humanidad, que vuelva a ocurrir después de tanto tiempo me tomó por sorpresa, eso es todo. Les prometo que no les estoy guardando ningún secreto. Simplemente, cuando se trata de una fuerza de la naturaleza, no hay nada que podamos hacer. No existe una manera para detener esto, ni con la tecnología de los plómeros, ni con magia, ni siquiera con el Omnitrix. Quiero que entiendan eso. Ninguno de los dos dijo nada. Lo único que hicieron fue desviar la mirada. Jamás habían visto a su abuelo así, en ninguna situación. Así que simplemente, ninguno de los dos sabía cómo debían reaccionar al respecto. Entonces, Max dio un profundo suspiro, se arrodilló frente a ellos, y les tomó un hombro a cada uno. Cuando ambos volvieron a mirarlo, Max concluyó. Solo quiero que ustedes estén a salvo, eso es todo, niños, ¿podrían por favor confiar en mí? Ben y Gwen se miraron el uno al otro, y después de un par de segundos respondieron al mismo tiempo. Claro, abuelo. Entonces, Max sonrió. Eso era todo lo que quería escuchar. Después de eso, Max regresó al asiento del conductor y volvió a poner el camper en marcha. Parece que logré convencerlos, debo tener más cuidado, no puedo dejar que sigan sospechando de mí. No quiero que ninguno de ellos se arriesgue con los espíritus. Sin embargo, sus palabras se habían quedado clavadas en la mente de Ben. Ni siquiera puedo detenerlos con el Omnitrix, Ben parecía sentirse frustrado. Después de todo lo que había vivido, y todas las amenazas que había detenido, era frustrante pensar que algo así existía. Algo que no podía detener, ni siquiera con el Omnitrix. En los minutos que les tomó llegar al refugio más cercano, Ben no dijo ni una sola palabra. Por su parte, Gwen notó la expresión en su rostro, así que trató de provocarlo para pelear, sin embargo, no pudo conseguir nada con eso. Ben parecía desanimado por alguna razón, y eso hizo sentir mal a Gwen. Llegamos, rápido niños, hay que entrar. Eso fue lo primero que Max dijo al llegar. Ahora tenía una actitud completamente diferente, después de todo, no debía dejar que Ben y Gwen sospecharan algo. Claro, abuelo. Rápidamente, Gwen fue la primera en bajar.
Sin embargo, Ben, quien seguía perdido en sus pensamientos, no se movió de su lugar. ¿Sucede algo, Ben? Cuando su abuelo lo llamó directamente, Ben finalmente reaccionó. No es nada, abuelo. Ben dijo solo eso, y después, bajó del camper, seguido por su abuelo, quien lo observó con preocupación. Después de eso, ellos fueron prácticamente los últimos en entrar al refugio subterráneo. Cuando ellos entraron, justo después de eso, Ben observó cómo la entrada del refugio subterráneo se cerró detrás de él. Esa fue la primera vez que Ben se encontró con la calamidad imparable conocida como terremoto espacial. Esa también fue la primera vez que Ben se sintió frustrado por no poder hacer nada al respecto, y sin importar cuántas veces siguiera salvando al mundo, esa frustración siguió perdurando en él hasta el día de hoy. Y ahora. Señor Tennyson. Despierte. La voz molesta de su profesor lo despertó abruptamente. ¿Qué? Ben respondió, todavía adormilado. Quizás por eso no se había dado cuenta de que tenía un lápiz pegado a su mejilla. A pesar de eso, se percató de la sombra que tenía encima de él. Entonces, levantó la cabeza y lo que observó era la mirada de ultratumba que su profesor le estaba lanzando. Eso era todo lo que necesitaba para terminar de despertar. Cuando se estremeció, el lápiz en su mejilla cayó de regreso a su escritorio. Señor Tennyson, ¿sabe usted que está prohibido dormir en clase? Entonces, Ben observó su entorno. Parece que lo había olvidado, pero en este momento estaba en la escuela. Sí, lo lamento, profesor. Le prometo que no se volverá a repetir. Después de observarlo con una mirada fulminante, su profesor se alejó de él mientras hablaba. Siempre dice lo mismo, señor Tennyson. No debería hacer promesas que no piensa cumplir. 11 de abril. Lunes. Era el día después del día en que Ben había tenido la experiencia más bizarra de su vida. Al final, después de todo eso, en la noche, Ben y Max, quien iba en representación de los plomeros, fueron trasladados a una habitación dentro de Fraxinus, donde se les dio una explicación detallada de la situación que se prolongó hasta altas horas de la noche por un hombre que no conocía. Honestamente, no recordaba bien las últimas partes, y después de firmar varias formas, finalmente se les permitió regresar a casa. A pesar de que aún no estaban colaborando oficialmente, lo obligaron a pasar por todo eso. Apenas llegó a su casa, se zambulló en su cama, y antes de que se diera cuenta era de mañana. Arrastró su perezoso cuerpo a la escuela, pero parece que en esta ocasión fue vencido por el sueño. Y bien, como les decía, a partir del día de hoy nos acompañará una nueva estudiante, y espero que la traten con el debido respeto que se merece. ¿Una nueva estudiante? Ben murmuró. ¿Qué sucede, Tennyson? ¿Acaso no escuchaste los rumores? Cerca de él, un par de voces lo llamaron. Se trataba de Cash y JT, sus amigos de la escuela. En un comienzo, solamente JT era amigo de Ben, pues solían comer pegamento juntos cuando eran pequeños. Luego llegó Cash, con quien JT comenzó a juntarse. Desde que Ben lo conoció, Cash era alguien que disfrutaba molestando a los demás, en especial a él. Fue debido a su influencia que JT comenzó a hacerlo también. Cuando tenía 10 años, ellos dos se encargaron de hacerle la vida imposible, incluso, continuaban haciéndolo hasta hace relativamente poco tiempo, cuando Ben los confrontó y los humilló frente a todos en el Sr. Smoothies. Debido a eso, Cash y JT se desquitaron con el auto de Kevin y robaron un guante que habían recuperado de un robot Tecadón. Después de una larga serie de sucesos, de que Cash terminará controlado por el guante y que Ben lo ayudará a regresar a la normalidad, no sin antes pelear con él, y de un incidente donde ambos quisieron colgarse de su fama, diciendo que eran el cerebro detrás del equipo Tennyson, finalmente lograron aprender la lección y cambiaron su forma de ser. Gracias a eso, Ben recuperó su amistad con JT, e incluso se hizo amigo de Cash, así que actualmente, Ben tenía una buena relación con ambos en la escuela. ¿De qué rumores están hablando? Yo nunca escuché nada sobre una alumna nueva. ¿De verdad no escuchaste nada? Cash seguía incrédulo. Dicen que es una chica genio que se transfirió desde Japón. JT comenzó a explicar. ¿Desde Japón? Entonces, un recuerdo llegó a su mente. No puede ser ella. Ben pensó para sí mismo.
Dicen que sus notas eran las mejores de su escuela, incluso en educación física. También dicen que tenía las notas más altas de todo el país. Además dicen que es súper linda. Cash añadió. Aunque según lo que escuché, también dicen que es bastante fría y distante. Esta vez, fue JT quien habló. ¿Fría? ¿De verdad será? Bien, ya puedes pasar. Entonces, la voz de su profesor, seguido del sonido de la puerta del salón abriéndose, interrumpieron sus pensamientos. Entonces, por la puerta del salón, entró una chica. Tenía cabello blanco que apenas le llegaba a los hombros, tenía un cuerpo esbelto, y su mayor rasgo distintivo, un hermoso rostro con rasgos asiáticos que no poseía ni una pizca de emoción. Después de entrar, se paró frente al pizarrón y con una voz monótona, habló con una perfecta pronunciación y fluidez en inglés. Mi nombre es Tobichi Origami. Me he transferido de la preparatoria Raizen en la ciudad Tengu de Japón. Es un placer conocerlos. Así es, las sospechas de Ben eran ciertas, la estudiante transferida era la chica extraña que había conocido el sábado, Tobichi Origami. Esto tiene que ser broma, solo hay 2 preparatorias en Bellwood y se transfiere justo a la mía, y encima a mi misma clase. En sus pensamientos, Ben estaba incrédulo. O era demasiada coincidencia, o esta chica había investigado todo sobre él. Bueno, al menos esas eran las suposiciones de Ben. La realidad es que es demasiado fácil averiguar todo sobre él. Pues gracias a las noticias, cualquier persona podía saber fácilmente incluso la dirección de su casa. Muchas gracias por su presentación, señorita Tobichi. Ahora tome asiento, por favor. Hay un lugar disponible junto al señor Tennyson. ¿Qué? ¿Es en serio? Como si fuera un capricho del destino, el lugar junto a la ventana que estaba justo al lado de Ben estaba disponible. Ben no podía creer la cantidad tan aterradora de casualidades que estaban ocurriendo en este preciso momento. Origami caminó hasta llegar justo al frente de Ben, ahí, se detuvo enfrente de su lugar y observó a Ben con su rostro inexpresivo por un par de segundos. Oh, hola, Origami. Ben la saludó incómodamente, mientras levantaba una mano en señal de saludo, y tenía una sonrisa incómoda en su rostro. Hola. Origami le devolvió el saludo, y después, se sentó en el lugar junto a la ventana con una postura tan perfecta, que parecía que había sido medida con una regla. Entonces, Cash se acercó a Ben y habló en voz baja, mientras el profesor comenzaba con la clase. ¿La conoces, Tennyson? Cash preguntó. Algo así, Ben respondió. ¿Cómo la conoces? JT preguntó. Bueno, es complicado, me la encontré por casualidad y hablamos una vez, eso fue todo. Ben respondió. Aunque debo decir que fue la conversación más incómoda que he tenido en mi vida. Ben pensó para sí mismo. Después de seguir siendo interrogado por Cash y JT, con Ben tratando de evadir las preguntas o dando respuestas vagas, y de que su maestro los reprendiera a los 3 por no prestar atención en clase. El resto del día transcurrió normalmente, sin que ocurriera nada especial. Bueno, a excepción del hecho de que tuvo la mirada penetrante de Origami clavada en él la mayor parte del día. ¿Qué demonios quiere de mí? Eso fue lo que Ben pensó mientras sentía como la mirada de Origami se clavaba directamente en su alma. Finalmente, cuando el timbre de final de clases sonó, apenas lo escuchó, Ben guardó sus cosas lo más rápido posible, para irse de la clase cuanto antes. Sin embargo. Ven conmigo. ¿Eh? De repente, la mano de Ben fue tomada por Origami, mientras él soltaba una voz confundida. ¿Eh? Espera, su silla se volcó con un estrépito, y él fue arrastrado fuera del salón por Origami. Mientras Origami lo arrastraba fuera del salón, únicamente observó la mirada extrañada de Cash y JT, así como de algunos otros estudiantes. Mientras pensaba que pronto empezarían a circular rumores, siguió a Origami. Sin decir una palabra, Origami subió las escaleras hasta llegar a la puerta fuertemente cerrada a la azotea, y finalmente soltó su mano. El ruido de los estudiantes saliendo de la escuela parecía muy lejano. Aunque había gente a 10 metros de distancia, parecía que este era un espacio solitario y aislado. ¿Sucede algo? Ben preguntó con incomodidad. El ambiente estaba bastante tenso. Sin embargo, sin ninguna advertencia. Ayer, ¿por qué te encontrabas en ese lugar? Ella habló mientras miraba a Ben directamente a los ojos. Bueno, parecía que mi amiga seguía en las calles después de que la alarma sonó, así que la estaba buscando, ya veo, ¿y la encontraste? Ah, sí. Ya veo. Eso es grandioso. Después de decir esto, los labios de Origami siguieron moviéndose. Ayer, me viste. Ah, no se lo digas a nadie.
Cuando Ben estaba a punto de afirmar, Origami dijo eso con una voz de mando. Lentamente, Ben inclinó la cabeza hacia adelante. Además, no se trata solo sobre mí, sino de todo lo que viste y escuchaste ayer. Sería mejor si lo olvidas todo. Sin duda, estaba hablando sobre el espíritu. ¿Te refieres a esa chica? Origami simplemente miró a Ben en silencio. Oye, Origami. Esa chica, él ya había escuchado de los espíritus Tratatoskor, pero Ben todavía preguntó. Al final, ese solo era el punto de vista de Kotori y su organización. Si se trataba de gente como Origami, que cruzaba espadas con ellos, pensó que ellas probablemente tendrían una mentalidad diferente. Ese era un espíritu. Origami dio una respuesta corta. Es algo que tengo que derrotar. ¿Y ese espíritu, ella es una mala persona? Ben preguntó. Cuando lo hizo, fue levemente, pero le pareció ver a Origami morderse los labios. Mis padres fallecieron hace 5 años, a causa de un espíritu. Ben abrió los ojos con una mirada atónita. La inesperada respuesta obstruyó las palabras de Ben, así que simplemente se quedó callado. No quiero que haya más gente como yo. Entiendo. Ben puso su mano sobre su pecho. Trató de calmar de alguna manera sus latidos intensos y profusos. Sin embargo, un pensamiento inquietante le vino a la mente de repente. Mientras se rascaba la mejilla, le preguntó a Origami, que incluso ahora seguía mirándolo directamente. Ahora que lo pienso, Origami, sobre el espíritu y esas cosas, ¿está bien que hables de ellas? Origami se quedó en silencio por un momento. No hay problema. ¿De verdad? Si lo mantienes en secreto. ¿Y si no lo hago? Una vez más, sus palabras se detuvieron por un momento. Sería un problema. Ya veo, eso sería malo, te lo prometo, no le diré a nadie. Asintiendo una vez, Origami lo aprobó. Al final de su conversación, Origami desvió su mirada de Ben, y bajó por las escaleras. Después de que ya no pudo ver la espalda de Origami, Ben se apoyó en la pared y dejó escapar un suspiro. A pesar de que todo lo que hicieron fue hablar, sintió un nerviosismo extremo. Sus padres murieron a causa de los espíritus, Mientras murmuraba esas palabras, se golpeó la cabeza contra la pared, y murmuró. Los espíritus eran llamados la calamidad que destruirá al mundo. Y después de escuchar algo como lo que Origami dijo, probablemente sea cierto. Solo fui un ingenuo después de todo, Origami y Kotori, aunque sus direcciones eran diferentes, se movían bajo sus firmes creencias. ¿Pero qué pasa con Ben? Las duras palabras que dijo ante Kotori ayer, ¿podría decir lo mismo hacia Origami? Ben dejó escapar un suspiro. No creía que sus acciones estén equivocadas, pero tenía un sentimiento complicado. Entonces, cuando Ben estaba a punto de bajar las escaleras. Desde la dirección del pasillo, oyó los gritos de una estudiante. Lo más rápido que pudo, Ben bajó las escaleras. ¿Qué sucede? Al llegar, vio que algunos estudiantes se habían reunido en el pasillo. En el centro, vio a una mujer con una bata blanca tirada en el suelo. ¿Qué pasó aquí? Preguntó, y una estudiante cercana respondió rápidamente. Parece que es una maestra nueva, y, se cayó de repente. No entiendo muy bien, pero por ahora vamos a llevarla a la enfermería. Cuando Ben se acercó para ayudar, la mujer tirada en la bata blanca le agarró la pierna. Ben se sobresaltó. No se preocupen por mí. Solo me tropecé. Mientras hablaba, la mujer levantó lentamente su rostro que se había pegado al suelo. ¿Usted es? Flequillos largos, y gruesas ojeras. Llevaba gafas, pero no había manera de que pudiera olvidar esos rasgos faciales. Usted es, la mujer. La oficial de análisis de Fraxinus, Murasame Reine, se levantó del suelo lentamente. ¿Qué está haciendo aquí? ¿No puedes darte cuenta al verlo? Me he convertido en profesora. En particular estaré enseñando física, así como tomando el puesto de maestra asesora asistente de tu clase. Reine respondió mientras mostraba la etiqueta de su nombre en su pecho. Por cierto, el oso de peluche cubierto de cicatrices se asomaba del bolsillo de su pecho justo sobre ella. ¿Y yo cómo iba a saber eso? En ese momento, Ben se dio cuenta de que las miradas circundantes se habían reunido en ellos extrañamente. Bueno, parece que la maestra está bien. Ben extendió la mano, y ayudó a Reine a levantarse. Gracias. No hay problema. Después de eso, Ben habló en voz baja. Mejor hablemos mientras caminamos. Ben sugirió, pensando en la discreción. Igualando el ritmo de Reine, se alejaron lentamente. Oficial de análisis Reine.
No tienes que ser tan formal, puedes llamarme Reine. ¿Eh? Se dice que la coordinación y la cooperación nacen de la confianza. Reine asintió un par de veces, y miró a la cara de Ben. Eras Rex, ¿verdad? Ese no es mi nombre. No había nada de confianza allí. Ahora bien, Ken, esto podría ser repentino. Ahora me cambiaste el nombre. El grito de Ben estalló. Sin embargo, Reine continuó como si no hubiera oído las palabras de Ben. Los preparativos para el entrenamiento para mejorar del que Kotori habló ayer se han completado. Te estaba buscando. Esto es perfecto, ahora tenemos que reunirnos con Kotori. Cualquier cosa que Ben diga ahora sería inútil, por lo que se dio por vencido en discutir, y después de un gran suspiro, devolvió una pregunta. ¿Exactamente qué voy a estar haciendo en este entrenamiento? Reine. He oído esto de Kotori, pero Ken, parece que tus experiencias amorosas no han terminado muy bien, ¿cierto? Escuché que arruinaste tu relación con una chica llamada Yuli Yamamoto debido a tu comportamiento inmaduro. Una vena apareció en el rostro de Ben mientras asentía ambiguamente. Incluso estuvieron vigilando mi relación con Yuli. Ben pensó con molestia. No es que esté tratando de culparte, pero ese comportamiento no te ayudará cuando estés tratando de seducir a un espíritu. Ben frunció el ceño y gruñó. Después de caminar un rato, se encontraron con Kotori en la salida de la escuela. Por si se lo preguntan, sí, Kotori estudia en la misma preparatoria de Ben con la única diferencia de que ella está en primer año y Ben en segundo. En esta ocasión, Kotori llevaba sus habituales listones blancos. Entonces, Kotori. ¿Qué? Abriendo sus ojos redondos, Kotori inclinó la cabeza. Ese comportamiento pertenecía a la infantil chica con la que Ben estaba familiarizado. Esas cosas de anoche, como Ratatoskr o espíritus. Vamos a hablar de eso después. Su tono era el mismo de siempre, pero por alguna razón tenía la sensación de algún tipo de presión, por lo que Ben se quedó en silencio. Entonces, desde detrás de Ben, resonó la voz tranquila de Reine. Es un gusto verte, Kotori. También estoy feliz de verte, Reine. Dime, ¿dónde será la sesión de entrenamiento? Ya que aún no estamos colaborando oficialmente, no deberíamos ir a Fraxinus, así que iremos a mi casa. A pesar de que había dicho que hablarían de eso después, había dicho naturalmente el nombre de la nave. Sintiendo que esto era un poco irracional, Ben se puso una mano en la frente. Mirando eso con una sonrisa despreocupada, Kotori soltó una alegre sonrisa, por alguna razón, eso le dio un mal presentimiento a Ben. Como sea, oye Ben, vamos. Diciendo esto, Kotori tiró de su mano. Wow, lo entiendo, así que ve despacio. Hoy fue un día en el que fue arrastrado mucho por las chicas. Mientras pensaba perezosamente en eso, llegaron a su destino. La casa al lado de la de Ben, la casa de Kotori. Ahora, adelante, adelante. Sí. Ya entendí. Presionado por Kotori, Ben abrió la puerta. Después de eso, los tres entraron en la casa. Y Kotori los llevó al cuarto de visitas. Entonces, al abrir la puerta del cuarto, oye. ¿Qué? Kotori respondió a las palabras de Ben inclinando la cabeza. ¿Qué pasa con este lugar? Ben se dio cuenta de algo, que este no era el cuarto de visitas de la casa Itsuka. Después de todo, en lugar de la cama, y el resto de cosas típicas de un cuarto, la visión de Ben se llenó de un gran número de computadoras, pantallas, y diversos aparatos electrónicos que nunca había visto antes, además de obviamente, los escritorios en los que habían sido colocados. Es un centro de mando improvisado. No tengo ningún problema con esto, pero ¿qué le dirás a tus padres sobre esto? Eso no importa, ya lo tengo todo resuelto, cuando tu entrenamiento termine, devolveremos el cuarto a como estaba antes. Igual mis padres casi no están en casa, así que ni siquiera se van a enterar de que esto sucedió en primer lugar. Kotori respondió. Reine entró en el cuarto primero, y se sentó en una silla colocada en la parte más profunda del cuarto. Después, Kotori entró al cuarto desde un lado de Ben. Entonces, de una forma muy acostumbrada, se desató el cabello atado con cintas blancas y lo ató con cintas negras que sacó de su bolsillo. Cuando lo hizo, pareció que el aura de Kotori cambió de repente. Después se tiró en una silla cerca de Reine con un gran golpe. Y luego, de la bolsa que llevaba, Kotori sacó lo que parecía ser un pequeño cuaderno. Dentro, alineadas perfectamente en orden, había varios tipos de chupa chups. Era el rumorado contenedor de dulces. Kotori eligió una, poniéndola en su boca, y lanzó una mirada que parecía estar menospreciando a Ben, que seguía de pie en la entrada del cuarto.
¿Cuánto tiempo vas a estar ahí, Ben? ¿O estás tratando de ser un espantapájaros? Será mejor que lo olvides. Con tu estúpida cara, no creo que seas capaz de ahuyentar cuervos. Ah, pero ya que es tan asquerosa, tal vez los humanos no se acerquen a ti. Viendo a su amiga que se había transformado en una reina en un instante, Ben se puso la mano en la frente. Cambiar la cinta probablemente había causado un cambio de mentalidad. Kotori, ¿cuál se supone que es tu verdadera personalidad? Estás siendo muy grosero. No vas a ser popular con las mujeres de esa manera, así que por eso Yuli te dejó. Perdón por señalar algo tan obvio. Oye. Deberías aprender a reconocer tus errores. Si sigues con esa actitud, no conseguirás salvar a ningún espíritu. Tú mismo fuiste quien provocó tu rompimiento con Yuli. Ben no dijo nada al respecto. Dándose cuenta de que lo que Kotori decía era cierto y que no podía negar nada de lo que dijo, Ben apretó los dientes y cerró la puerta. Ahora, de todos modos Ken, el entrenamiento está a punto de comenzar. Por favor siéntate aquí. Diciendo esto, Reine indicó una silla colocada entre las dos. De acuerdo. Ben ya se había dado cuenta de que cualquiera de sus quejas serían inútiles, así que siguió las instrucciones y se sentó en la silla. Ahora, vamos a iniciar inmediatamente la vamos a empezar el entrenamiento. Ibas a decir tortura, ¿verdad? Es tu imaginación, Reine. Kotori habló, y Reine asintió mientras cruzaba las piernas. Cualquiera que sean tus intenciones, para unirse a nuestros planes, debes como mínimo cumplir un cierto requisito. ¿Cuál es? En palabras simples, debes aprender a tratar mejor a las mujeres, y dejar de ser un idiota. Tratar mejor a las mujeres, Este entrenamiento también te ayudará a acostumbrarte a las mujeres. Reine asintió. Por alguna razón, parecía que estaba a punto de quedarse dormida de repente. No solo para ganar el afecto del espíritu, sino para no herir sus sentimientos cuando la hayas salvado. Aunque podemos dar instrucciones sobre a dónde ir y qué decir, en este momento no podemos apoyarte de esa manera, así que te ayudaremos a que puedas llevar la situación lo mejor posible por tu cuenta. Una conversación con una chica no puede ser tan difícil. ¿Eso crees? Kotori habló con burla. ¿Qué estás insinuando? ¿Crees que no soy capaz de hablar con chicas? Pues si mal no recuerdo, si no fuera porque Gwen te obligó a hablar con Yuli, tú ni siquiera te hubieras acercado a ella en primer lugar. Además, un espíritu es muy diferente de una simple fanática empedernida. Por favor, soy perfectamente capaz de... Kotori agarró de repente la cabeza de Ben, y la empujó con fuerza a los pechos de Reine. Reine dejó escapar un sonido extraño. Sus mejillas fueron atacadas por una sensación cálida y suave, y después de eso, circuló por su nariz una fragancia que parecía derretir su cerebro. Ben alejó de inmediato la mano de Kotori y levantó su cara de un tirón. ¿Qué estás haciendo? ¿Decías? Kotori se encogió de hombros burlonamente. ¿Entiendes ahora, no? Si incluso algo como esto desordena tus latidos, entonces definitivamente no es bueno. ¿Qué? Hiciste eso de la nada. Además, ese ejemplo es absurdo. ¿De verdad crees que algo así es normal al hablar con una chica? Sin embargo, Kotori no iba a escucharlo, mientras sacudía la cabeza decepcionada. ¿En serio, eres un triste novicio, Oh cielos, acabo de pensar que eras un poco lindo. Cállate. Bueno, no está bien. Es por esto que hemos venido aquí después de todo. Diciendo esto, Reine se cruzó de brazos. Sus pechos naturalmente magníficos fueron aún más acentuados. O más bien, estaban montando sus brazos. Por alguna razón el verlos, hizo a Ben sentirse avergonzado, así que sin darse cuenta, su visión divagó. Este entrenamiento también te ayudará a acostumbrarte a las mujeres. En la cabeza de Ben, pasaron las palabras que dijo Reine. Además, se convirtieron más o menos en la forma de evitar ponerse nervioso en situaciones eróticas, o algo así. Realmente esto no tenía sentido para él. Kotori y Reine, ¿qué están planeando exactamente que yo haga aquí? Ben pensó para sí mismo. Pásate la saliva. Es repugnante. Colocando los codos sobre el escritorio, Kotori habló con los ojos medio abiertos. No es así, Kotori. Yo no estaba, bueno, no íbamos a comenzar inmediatamente. Interrumpiendo la conversación entre Kotori y Ben, Reine empujó sus gafas hacia arriba. Cierto, mejor empecemos con el entrenamiento. Ben apoyó la noción, para así poder cambiar de tema. Sin hacerle caso, Reine murmuró, y como hace un momento movió su cuerpo hacia Ben.
En comparación con el caso anterior donde se tocaron sin previo aviso, su corazón latía mucho más rápido. Por alguna extraña razón, esto puso nervioso a Ben. Era como si Reine estuviera a punto de besarlo. Sin embargo, afortunada o desafortunadamente para él, dependiendo de la forma en que quieran verlo, nada sucedió. Reine simplemente había conectado la corriente del monitor sobre el escritorio. Ben suspiró internamente de alivio. Mientras Ben miraba inexpresivamente, un Ratatoskr escrito con un lindo diseño, apareció en la pantalla. Después, junto con una melodía pop, hermosas chicas con cabellos coloridos aparecieron en orden, y flotó un logotipo que parecía ser el título, Haz el amor, My Little Ben. ¿Qué es esto? Es lo que se llama un juego de simulación de citas, o también puedes llamarlo galge. Son muy populares en Japón. ¿Qué? ¿Se supone que esto me ayudará a lidiar con un espíritu? Ben tenía una expresión plana en su rostro en este momento. ¿Este es tu gran entrenamiento? En silencio, Kotori lo miró como si estuviera viendo algo sucio. Él deseaba que ella al menos dijera algo. Este silencio es doloroso. Bueno, por favor no digas eso. Esta es simplemente la primera etapa del entrenamiento. Además, esto no es algo que puedas encontrar en las tiendas, fue producido por todo Ratatoskr. Reproduce de manera realista situaciones que pueden pasar en la realidad. Deberías ser al menos capaz de prepararte. Por cierto, es 15. ¿15? ¿Y eso qué quiere decir? Ben no entendía a qué venía eso. Vaya, eres más inocente de lo que pensaba. ¿Qué? Ben continuó sin entender de lo que hablaba. Reine simplemente se rascó la cabeza. Bien, entonces empecemos de una vez. Bien, de acuerdo, vamos a ver. Un segundo. Kotori lo interrumpió. ¿Y ahora qué? Ponte esto. Kotori le extendió su mano con lo que parecía ser un extraño collar de aspecto mecánico. ¿Qué es esto? Ben preguntó, confundido. No te preocupes por esto, te ayudará en tu entrenamiento. Ben la observó en silencio por unos segundos. Bien, finalmente, con algo de desconfianza, Ben tomó el collar y se lo puso en el cuello. Luego, a pesar de sentir que algo no tenía sentido, tomó el control en sus manos como se le dijo. Jugar un simulador de citas. Ben no entendía cómo es que esto lo ayudaría exactamente. Además, era la primera vez que jugaba algo del estilo. A pesar de que era fanático de los sumos golpeadores y de Silver Bullet. Y que también había llegado a leer un par de mangas gracias a Kotori, Ben no era precisamente un otaku, así que no sabía mucho de estas cosas. Leyendo el monólogo del protagonista, el juego siguió adelante. Entonces, la pantalla se oscureció de repente. Buenos días, hermano. Hoy es otro buen día. Junto con esas palabras, un lindo CG apareció en la pantalla. Una chica pequeña, probablemente la hermana menor del protagonista, fue ilustrada en una composición inclinada. O mejor dicho, estaba pisando al protagonista dormido. Con sus bragas a plena vista. ¿Qué carajo? Apretando el control, Ben alzó la voz. ¿Qué pasa, Ken? ¿Hay algún problema? ¿No dijiste que esto reproduce situaciones que podrían ocurrir en la realidad? Así es, ¿hay algo raro? Raro o no, una situación así nunca podría, deteniéndose a la mitad, la frente de Ben comenzó a sudar. De repente, recordó algo, en su niñez, había tenido experiencias similares con Kotori. ¿Qué pasa? No importa, no es nada. Sintiendo que había algo muy mal, Ben regresó al juego. Después de que avanzó el texto un poco, algunas palabras aparecieron en medio de la pantalla. ¿Qué es esto? Esas son las opciones. Eliges la siguiente acción del protagonista a través de una de ellas. Al hacerlo, tus puntos de afecto cambiarán en consecuencia, así que ten cuidado. Diciendo esto, Kotori señaló la parte inferior derecha de la pantalla. Allí, había un objeto con un medidor con su puntero en la posición del 0. Creo que ya entiendo. Así que está bien si solo elijo una de ellas, ¿verdad? Ben movió los ojos del medidor de puntos de afecto a las opciones. Buenos días. Te quiero, Ririko. Abraza cariñosamente a tu hermana. Estoy despierto. O más bien, me has despertado completamente. Arrastra a tu hermana a la cama. Te atrapé, idiota. Agarra la pierna que te está pisando, y realiza un candado al tobillo. ¿Qué diablos son estas tres opciones? ¿Qué parte de esto es real? No hay ninguna opción normal. Como sea, pero el límite de tiempo casi se agota. Justo como dijo Kotori, el número mostrado bajo las opciones estaba disminuyendo poco a poco. Supongo que tengo que hacerlo.
Ben habló como si grunera, y eligió la más normal de las opciones, la número 1. Buenos días. Te quiero, Ririko. Abracé cariñosamente a mi hermana, Ririko. Al hacerlo, la cara de Ririko inmediatamente se llenó de desprecio, y me empujó. Oye, ¿qué? ¿Quieres dejar eso? Es asqueroso. El medidor de puntos cayó hasta menos 50. Se suponía que iba a ser real. Gritó Ben, golpeando el control en sus rodillas. Ah, eres un idiota. Incluso si es tu hermana, es obvio que eso es lo que pasaría si la abrazas de repente. Cielos, es bueno que esto solo es un juego. Si esto ocurría en realidad, un encantador agujero se habría abierto en tu estómago. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Ben gritó, y dejó el control en el escritorio, y Kotori actuó como si no lo hubiera oído. Con un suspiro, sacó lo que parecía ser un control remoto, con un interruptor. ¿Qué estás haciendo? Incluso si es entrenamiento, necesita haber un poco de tensión. Fue entonces que finalmente lo entendió. ¿Qué planeas? Entonces, una corriente eléctrica asaltó el cuerpo de Ben. Fue bastante leve, claro, si lo comparaba con las veces que fue electrocutado siendo un alien. Ben soltó un grito. ¿Qué demonios fue eso? No hagas un escándalo, eres lamentable. Si metes la pata al tratar con un espíritu, entonces no terminará con algo como esto. No hay duda acerca de ti mismo, Ben, pero también existe la posibilidad de que incluso nosotros podríamos terminar arrastrados, por lo tanto, para darte una sensación de tensión, he puesto este castigo. Cada vez que falles una elección, el voltaje irá aumentando, eso te dará un incentivo para no fallar. Esto es una locura. Además, ¿qué acaso no soy el único que sale lastimado? Gritó Ben, y Reine asintió con la cabeza, poniéndose la mano en la barbilla. En efecto, lo que dice Ken tiene sentido. ¿Lo ves? Con la ayuda inesperada de Reine, la cara de Ben se iluminó. Sin embargo, en ese caso, cuando Ken tome una mala elección, nosotras también deberíamos enfrentar algún tipo de castigo. Diciendo esto, ella comenzó a quitarse lentamente su bata blanca. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿No estabas diciendo que no era justo el que solamente tú recibieras un castigo? Así que cuando Ken cometa un error en una elección, entonces me voy a quitar una pieza de ropa de esta forma. Dijo, y sin parecer particularmente avergonzada, se cruzó de brazos. Eso no era lo que quería decir. Como sea, sigue con el juego. Kotori pateó la silla con impaciencia. Con un rostro casi lloroso, Ben se dio por vencido y miró la pantalla. Pero, si todas las elecciones que aparezcan después son así, no tenía la confianza de que pudiera completarlas de forma segura. Oye, Kotori, para poder aprender, ¿puedo probar todas las opciones para la última elección? Acobardarte y pensar como un plebeyo, qué vergüenza. Cállate, es la primera vez que juego algo como esto, así que al menos dame la oportunidad de aprender a jugar. Por Dios. Está bien entonces. Solo esta vez, entonces guarda aquí. De acuerdo, después de que Ben terminó de guardar, reinició el juego y volvió a la primera elección. Miró las opciones con un rostro sombrío, realmente no parece haber una decente. Pero no parecía que la tercera elevaría los puntos de afecto. Por proceso de eliminación eligió la 2. Estoy despierto. O más bien me has despertado completamente. Levantándome atontado, arrastré a Ririko a la cama y tiré las mantas sobre ella. ¿Qué estás haciendo? No puedo evitarlo. Es por Ririko que he llegado a esto. No, alto. No. Está bien, está bien, está bien. La pantalla se oscureció. El desarrollo posterior sucedió en un instante. La hermana menor, tirada en lágrimas. El protagonista, siendo golpeado por el padre. El sonido claro de las esposas. El protagonista, riendo a solas en una habitación oscura. Con SCG como fondo, una música triste y los créditos comenzaron a fluir. ¿Qué diablos es esto? Ben gritó, incapaz de resistirse. Si de repente haces algo así, entonces es obvio que el resultado será que te convertirás en un delincuente sexual. Entonces la tercera es la respuesta correcta. Ben reinició el juego, y por tercera vez volvió a la primera elección, y esta vez eligió la tercera opción. Te atrapé, idiota. Torcí la pierna de mi hermana, realizando un candado al tobillo, o lo intenté. Ingenuo. Torció su cuerpo, escapando de mi agarre, y así, movió su pierna a mi espalda y me agarró las piernas en un espléndido sharpshooter.
Después, debido a las lesiones sufridas en ese momento, el protagonista quedó parapléjico y se vio obligado a una vida atrapado en una silla de ruedas, y así, el juego terminó. Oye, no era la primera la opción correcta después de todo. Y además, ¿por qué de repente la hermana menor es una luchadora profesional? Tan pronto como Ben dijo esto, Kotori lo arrastró por el cuello y lo arrojó al suelo, agarrando sus piernas al instante y realizando un sharpshooter. Ga. HMPF, Ga. Al menos llama a tu madre. Diciendo esto, soltó a Ben y acomodó tranquilamente su pelo. Oye, ¿dónde aprendiste ese? Es un medio de autodefensa de una dama. Dijo rotundamente. La imagen que Ben tenía de una dama cambió de repente a la de un luchador profesional con muchos músculos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al final, ¿cuál es la elección correcta? Cielos, ¿incluso vas a preguntarle al creador la respuesta? ¡Qué lamentable! Mientras hablaba, Kotori le quitó el control a Ben, reinició el juego y avanzó hasta la primera elección. Entonces procedió a mirar la pantalla en silencio sin seleccionar nada. ¿Qué estás haciendo? Si no te das prisa, antes de que Ben terminara de hablar, el número mostrado bajo las opciones se convirtió en un 0. 10 minutos más, vamos, despierta ya. Y así, una conversación extremadamente normal apareció en la pantalla. El medidor de puntos de afecto ni subió ni bajó. ¿Qué? ¿No crees que hay algo mal en elegir opciones tan raras? Riendo con desprecio, Kotori le devolvió el control a Ben. Voy a hacer una excepción especial y te permitiré continuar por esta ruta, así que date prisa y continúa. Oh, y a partir de la siguiente lección habrá castigos. GRRR, sintiendo algo inexplicable, Ben agarró el control. Siguiendo con el juego, una profesora presumiendo un pecho de más de 100 centímetros apareció en la pantalla. Ben simplemente ignoró ese detalle y siguió con el juego. Entonces, Kiara. Con un grito, la profesora se tropezó aparentemente con nada y cayó de tal forma que el rostro del protagonista fue empujado a sus pechos. Como era de esperar, el control fue tirado sobre el escritorio. Ahora sí. Algo como, empezó a hablar, pero una vez más, Ben sintió un sudor frío, y tomó de nuevo el control, abatido. Sintió que algo como esto, aunque la situación era diferente, acababa de pasar hace un momento. ¿Qué pasa, Ben? Nada. En silencio, volvió a jugar. Al hacerlo, apareció una elección una vez más. 1. Después de algo como esto, profesora, he empezado a amarla. Abrázala suavemente. 2. Es la diosa de los pechos. Agarra sus pechos. 3. Oportunidad. Cambia a una llave de brazo, una vez más, ninguna de ellas parecía cuerda. Así que es así. Ben apretó los puños con fuerza. Esta debe estar siguiendo el mismo patrón que la anterior. Esperando hasta que el contador bajo las opciones llegara a 0, como esperaba, algo de texto apareció en la pantalla. Kiara. ¿Qué estás haciendo? Pervertido. Hay un pervertido. La profesora gritó, y los puntos de afecto se redujeron en 80. ¿Qué diablos? Gritó Ben, y Kotori simplemente sacudió la cabeza con desprecio. Si disfrutas de sus pechos por tanto tiempo sin tratar de alejarte, esta respuesta parece obvia. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Ben gritó, y nuevamente dejó el control en el escritorio. ¿No leíste el texto antes de la elección? Ella es la asesora del club de judo, Gosogawara Chimatsuri. Tienes que hacerle una llave, y cambiar su atención de sus pechos al encuentro. ¿Cómo diablos se supone que voy a saber eso? Bueno, un fallo es un fallo. Así que... Oye. Ben trató de frenarla, pero ya era demasiado tarde. Esta vez, como si su cuerpo se estuviera friendo, la electricidad le provocó un dolor insoportable. De hecho, cuando se detuvo, había humo saliendo de la cabeza de Ben. Ben se agarró la cabeza y gritó, y Reine comenzó a hacer algunos movimientos provocando un sonido. Lo olvidé. Ben recordó algo, ella había dicho que cada vez que él recibiera un castigo, ella se quitaría otra pieza de ropa. Bueno, sería una mentira decir que Ben no disfrutaría algo como eso. Pero, por alguna razón, sintió escalofríos. Afortunadamente, Reine todavía llevaba un montón de ropa en su cuerpo. Si se aseguraba de no hacer ninguna otra elección equivocada entonces, Justo cuando Ben pensaba en esto, Reine movió lentamente sus manos detrás de su espalda, hizo algo que causó un clic, después llevó sus manos dentro de su ropa y las movió un poco, y se sacó un sostén por el cuello. Estás empezando con eso. Ben gritó, y Reine inclinó la cabeza a un lado. ¿Hay algún problema?
No, pero no estás claramente poniendo el orden al revés. O mejor dicho, no tienes que quitarte más ropa antes de llegar a eso. Eso no es injusto. Todavía puedo continuar, solo quieres quitártela, ¿no es así? Ben alzó la voz, y una vez más con un estruendo, su silla fue pateada. No me importa eso, pero date prisa. Mira, el siguiente personaje ya ha aparecido. Diciendo esto, Kotori señaló hacia la pantalla. Ark. Sin otra opción, Ben volvió a jugar. Esta vez, lo que se mostró en la pantalla fue una escena con una chica que parecía estar en el mismo grado que el protagonista, que se estrelló contra él en una esquina de un pasillo, y cayó bellamente con sus piernas en forma de M y sus bragas completamente visibles. Mientras buscaba en sus recuerdos, Ben apretó los puños, y dijo en voz alta, no hay nada. Esto sin duda jamás podría ocurrir. ¿En serio? Sin embargo, creo que esto ocurre inesperadamente. Eso fue lo que dijo Reine, pero él definitivamente no se había encontrado con esto antes. Ben negó con la cabeza con confianza. Pero, su silla fue pateada otra vez. Este no es un juego donde intentas decidir si una situación es realista o no. Hazlo bien. Si cometes un error en la siguiente elección, esto. Diciendo esto, Kotori movió el interruptor del control, esta vez, el voltaje parecía ser mucho más alto. El rostro de Ben palideció. Kotori. No hagas esto. Esto es demasiado. Fufu, mejor asegúrate de hacer la elección correcta la próxima vez entonces. Con una cara que parecía como si estuviera a punto de llorar, Ben agarró el control una vez más. Ya en la noche, Ben regresó a casa. Sandra, quien estaba en la sala practicando yoga, escuchó el sonido de la puerta principal abrirse. Hola cariño. Ya que sabía que no podía ser nadie más que Ben, Sandra lo saludó despreocupadamente. Hola mamá. Ben le devolvió el saludo. Cuando Sandra regresó a una postura más casual, vio algo que la desconcertó. ¿Qué te ocurrió? Observó a Ben llegar, con la cara llena de lo que parecía ser hollín y había humo saliendo de su cabeza, además, el cabello de Ben se había convertido en un afro. Ese fue el resultado de los constantes castigos por sus fallas en el entrenamiento con Kotori y Reine. Esto no es nada, no te preocupes. Ahora si me disculpas, estaré en mi cuarto. ¿No vas a cenar? No te preocupes. No tengo hambre. Estoy un poco cansado, así que creo que solo iré a dormir. Buenas noches. Sí, buenas noches. Después de eso, Sandra observó cómo Ben arrastraba sus pies pesadamente por las escaleras. Después de darse un baño, Ben cerró la puerta de su cuarto y se lanzó directamente a la cama. Entrenamiento mi trasero. Dijo con una voz cansada. Después de pasar un par de minutos donde simplemente se quedó observando al techo, Ben suspiró profundamente. No podía entender en qué momento había terminado en una situación así. Después de tantos años, finalmente logró descubrir la causa de los terremotos espaciales, y se le presentó una oportunidad de detenerlos. Después de sentirse frustrado por no poder hacer nada, finalmente tenía la oportunidad de hacer algo al respecto. Sin embargo, ¿enamorar a los espíritus? Ben pensó. La solución era demasiado absurda. Nunca pensó que algo así pudiera salvar al mundo. ¿Esto causará problemas? Ben se preguntó. No sabía lo que sucedería con sus padres si se daban cuenta de eso. ¿Cuántos espíritus hay? Nunca se detuvo a pensar en la cantidad de espíritus que tendría que enamorar. Teniendo en cuenta que el primer espíritu apareció hace 30 años, probablemente haya mucha diferencia de edad entre él y alguna de las espíritus. El suspiro se desvaneció en el aire. En este momento, no tenía idea de lo que debería hacer. Reflexionando, se dio cuenta de que no había pensado en todos los detalles. Dejando todo lo demás de lado, un recuerdo llegó a su mente. Recordó el momento en el que esa chica le habló en japonés. No sabía por qué estaba recordando eso en este preciso momento, pero, por alguna extraña razón que no era capaz de comprender, Ben se levantó de la cama. Y después de buscar un rato en su cuarto desordenado, encontró los libros con los que había estado estudiando japonés, quitó toda la basura del escritorio en su cuarto, que apenas había llegado a usar un par de veces, y se sentó. Después, encendió la pequeña lámpara que estaba sobre el escritorio. No sabía por qué, pero le dieron ganas de seguir estudiando después de esa experiencia tan incómoda que había tenido con esa chica. Aún a pesar de que tenía el traductor universal del Omnitrix, por alguna razón, ahora quería seguir aprendiendo japonés.
Además, una pregunta llegó a su mente. Si tuviera que ponerle un nombre, ¿cuál sería un buen nombre para ella? Hasta donde Kotori le había platicado, al parecer los japoneses parecían tener nombres con significados, así que, tal vez, podría encontrar un nombre adecuado para ella si seguía estudiando. No podía simplemente darle el primer nombre que se le viniera a la cabeza. Para nombrar a sus alienígenas, Ben siempre había usado nombres prácticos, pero nombrar a una persona era algo completamente diferente. ¿Cuál podría ser un buen nombre para ella? Ben se preguntó. Además de usar los libros, Ben buscó algunos nombres en línea. No sabía por qué, pero sintió que un nombre japonés iría bien con ella. Sin embargo, ninguno de esos nombres lograba convencerlo. Tome. Da, muy simple. Misako. No creo que vaya con ella. Clarabella. Suena muy anticuado, sin intención de ofender a las Clarabelle del mundo. Ben soltó un suspiro. Y se recargó en la silla donde estaba sentado. ¿Qué debería hacer? Mientras divagaba, sus pensamientos vagos parecían estar creando una idea. Recordó la fecha en la que había conocido a la chica, el 10 de abril. También la recordó a ella, y todo lo que había experimentado cuando la miró a los ojos. Recordó su rostro. Ese rostro tan hermoso. Recordó sus ojos. Esos ojos con ese brillo tan misterioso. Y recordó el poder tan abrumador que ella tenía. ¿Podría ser? La inspiración pareció haber llegado a Ben finalmente. Quería darle un nombre que fuera acorde a ella. Un nombre que representara a la perfección la belleza que ella transmitía. Un nombre que fuera de la mano con el poder que ella poseía. Un nombre que transmitiera la alegría que quería que ella pudiera experimentar. Y por alguna extraña razón, quería que ese nombre tuviera relación con el número 10. Porque ella no se merecía nada menos. Simplemente no podía negarle el derecho de tener un nombre. Después de un largo proceso de traducción y relación de palabras, Ben finalmente logró pensar en un nombre que lo convencía. Toca, con una voz cansada, Ben murmuró ese nombre. Después de escuchar ese nombre salir de su boca y pensarlo por un segundo, Ben soltó un suspiro. Llamarla así porque la conocí el 10 es un poco raro. Era un nombre que tenía ese toque de Ben. Solía nombrar a sus aliens por sus características, así que al final terminó pensando en un nombre muy a su estilo, pero aún así, había algo que no lo convencía. Después de todo, lo importante no era que le gustara a él. Me pregunto si a ella le gustaría. A Ben le gustaría que esa chica pudiera recibir el nombre perfecto para ella. Después de un par de segundos de silencio, Ben suspiró. No, no creo. Quizás podría seguir buscando una mejor opción mañana. Después de bostezar debido al sueño, Ben concluyó. Creo que debería irme a dormir. Entonces, Ben apagó la lámpara del escritorio, se lanzó con pereza a su cama, y apenas se acostó, se quedó dormido inmediatamente. Hola bandita, ¿cómo están? Este fue el tercer capítulo de esta historia, espero que les haya gustado. Me alegro de que esta vez conseguí que me quedara más corto ya que la verdad, los capítulos tienen una duración muy seinen. También me alegro de que pude sacarlo más rápido, ya que la neta soy bastante lento. En fin, hay un par de cosas que me gustaría decir. La primera es que quiero agradecer a toda la gente que se ha suscrito, de verdad se los agradezco. El canal ya llegó a los 30 subs. También me gustaría agradecerles por todo el apoyo que están teniendo los capítulos, de verdad se los agradezco mucho. Y de igual forma, me gustaría agradecer sus comentarios, es bastante reconfortante para mí ver que les gusta mi historia. Así que muchas gracias. Bueno, ahora hay un par de cosas sobre este capítulo que quisiera decir. Sé que quizás la parte del juego no es que aporte demasiado, pero esto también ocurre en la novela así que no quise saltarme esta parte. Y bueno, también hice el primer flashback del Ben chiquito creado totalmente por mí. ¿Qué les pareció?
La verdad tengo la intención de seguir haciendo estos flashbacks creados por mí, para tratar de aportar un poco más a la historia, así que me gustaría saber si ustedes creen que es una buena idea. Y bueno, la parte del nombre de Toca es mi parte favorita del capítulo. Ya que quise hacer que Ben pensara de una forma natural en el nombre de Toca, ya que en la mayoría de fanfics de otros personajes en Date A Live, siempre leen el nombre Toca en un papel o lo habían leído casualmente en otro lugar. Así que quise darle un poco más de trasfondo a cómo Ben se le ocurrió el nombre de Toca, además, de alguna manera se siente como un nombre que Ben podría pensar de verdad. Algo gracioso, es que no me había dado cuenta que justo la fecha de aparición de Toca coincidía con el número representativo de Ben, es bastante curioso, por lo que eso terminó añadiendo un pequeño detalle que termina añadiendo un poco más de trasfondo al nombre de Toca. La verdad no tengo idea de la frecuencia con la que sigan saliendo capítulos, ya que esta vez salió bastante más rápido de lo que yo pensaba, puede que haya bastante diferencia de tiempo entre uno y otro, así como también puede que salga más rápido como en el caso de este. En fin, muchas gracias por ver el capítulo, y nos vemos en la próxima. Adiós bandita, los quiero mucho.